parcial. Y solamente estas 3 lecciones va a abarcar para la parcial entonces. Serían 2 semanas más de clases, Sí, más o pues menos. exactamente. En 2 semanas prácticamente liquidamos. 2 semanas. Perfecto. Sí. Muy bien. Comenzamos entonces hoy nuestro desarrollo de la clase de la lección 2, que habla sobre la protección de datos de carácter personal. ¿Verdad? Datos personales, como su nombre lo dice. Bueno, la Constitución Nacional, en primer lugar, que es la ley suprema de nuestra nación, ¿verdad? Dice, está obligada a garantizar esos derechos y también las garantías básicas, como el derecho a la intimidad, a la intimidad, a la intimidad de las personas, ¿verdad? Tiene que ser la intimidad de las personas. Uno de ellos dice, a tales efectos, en el artículo 33 de la Constitución Nacional, establece, nosotros sabemos que la Constitución Nacional es la ley madre, ¿verdad? Todo lo que se plantea en contra de la Constitución es inconstitucional, ¿verdad? O sea que es la ley suprema. Entonces, la Constitución Nacional nuestra establece esa garantía y referente a la intimidad de las personas. Y dice el artículo 33, la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables, dice. ¿Qué significa eso? Que nadie puede, ¿qué cosa? Vida privada, dice, son inviolables. La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. Bueno, vamos a leer todo y después para explicar. La conducta de las personas, en tanto no afecten el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de autoridad pública. Se garantiza el derecho de la protección a la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas. O sea que cualquier persona entonces no puede acceder a nuestros datos personales en algunos casos, ¿verdad? En algunos casos, digamos. Ejemplo, ¿qué podemos, por ejemplo, decir que una persona no puede acceder a nuestros datos? ¿En qué caso, por ejemplo? Y más se dan los casos de las compañías telefónicas, porque, por ejemplo, son ejemplos claros que no debería pasar que te llamen a ofrecer productos, por ejemplo, como tal, obteniendo tus datos y toda tu información, que es algo que se vende no solamente acá en Paraguay, sino en general. Es algo normal ya prácticamente que no debería de suceder. Exacto. Claro, bola. ¿Cómo? Exactamente. Ese es uno de los, no, de los males peores que existe. Yo no sé realmente cómo lo que esta gente sin nada puede acceder, por ejemplo, a tu teléfono, por ejemplo. ¿Cómo ellos saben? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo ellos averiguan y saben tu teléfono, por ejemplo, número de teléfono, por ejemplo? Inclusive tus datos personales, ellos manejan todo. Y eso está prohibido. Justamente acá dice la Constitución Nacional que esto está prohibido. Son inviolables, dice la vida privada de las personas. Profe, en ese caso Sí, tengo entendido, al menos con las compañías esas que te llaman y te ofrecen si querés mudarte a Claro, Tigo, personal, sí, el gobierno puso luego una página que es del gobierno que se llama no molestar.gov.pi sí. y ahí vos podés poner tu número para que no te llamen más. Ah, Y ahí en ya te bloquea serio. porque a ellos le pasan una lista de números a los que pueden llamar y cobran por comisión, ¿verdad? O sea, por lo que vendan. A la pucha. Y eso, Todo y un ellos tema. tienen una lista. Yo tengo primas que justamente están en la misma universidad, ¿verdad? Que llegaron a trabajar acá en estas cosas, ¿verdad? Sí, Y
en estas comisiones por venta. Y eso la verdad que no... A ellos le pasan una lista y después a cada número de la lista le tienen que estar llamando. Y para que no tu número ya no aparezca en esas listas, Sí. el gobierno puso una página en donde vos anotás ahí tu número y ya no te no te pueden más llamar. Ya. No molestar se llama, no No, molestar.gov.pi. así se llama el... Sí, lo que pasa, profe, es que existe un regulador que sería la CONATEL, en este caso, todas las gentes de lo que es telecomunicaciones. Entonces hay un reglamento que todavía estaba en proceso del tema de no molestar, pero más se basa en que no te lleguen o no te spameen justamente todo este tipo de llamadas o mensajes también, que hay muchos. Independientemente de eso, eso es un mundo ideal, ¿verdad? Igual la venta de datos es totalmente absurdo y sigue sucediendo y va a seguir sucediendo ahora, porque es algo que se mueve, que mueve día a día y que, como comenta, porque uno de los casos que se da, que hay comisiones por medio dentro de empresas y hay millones de factores, ¿verdad? Pero bueno, ese es totalmente algo que voy a agregar ahora porque entiendo más o menos el tema. Sí. Y en realidad un poco eso no debería suceder, ¿verdad? Y también escuché por ahí, no sé, por los pasillos, ¿verdad? Que, viste que esos sorteos y eso que hacen en esos supermercados, dice que, viste que ahí te piden todos tus datos personales, teléfono, dirección, todo. Dice que ellos venden otra vez esa información. Yo no sé hasta qué punto es cierto eso. Pero toda esa información dice que venden otra vez, no sé a quién, ¿cómo diría? A la telefonía o no sé a quién. ¿Verdad? Pero En esa clase de casos, profesor, también ¿cómo? pasa, por ejemplo, con Google. Sí, Google Noticias, por ejemplo, mi mamá usa mucho Google Noticias y sí. ella tiene una cuenta de Google, ¿verdad? Y lo que hace Google es recopila esas informaciones que vos más frecuentás. Y, o por ejemplo, si vos estás buscando ropa o si vos buscas planta o algo así, Sí, o famoso, esos chismes de famosos y eso, sí. entonces después Google lo que hace es le vende a las empresas estas como de periodismo y esas cosas, le vende también esa información. Entonces ellos, ahí le empieza a aparecer más la noticia de sus encabezados y eso le empieza a aparecer más. Eso Ya. también suele pasar. O también lo que pasa es que con cosas de comercio, por ejemplo, si yo, por ejemplo, busco curso de inglés o curso de tal cosa en internet, enseguida en Instagram ya me empiezan a aparecer también ya Referente a anuncios ese. sobre curso de inglés o Ya. anuncios sobre cosas de mascotas, si es que yo busque cosas de mascotas. Y hay veces que incluso, y esto en YouTube se puede, hay varios videos ya que ya comprobaron, que es que Google, por ejemplo, vos tenés abierto Google y vos empezás a hablar y de eso que vos hablas también ya recopila información. A la gran 7. Sí. Y sí, pero usan como con fines comerciales para que después en tus anuncios te salgan anuncios de, por ejemplo, si vos hablas de que querés comprar cosas para tu perro, te empiezan a salir anuncios de cosas de mascota y cosas así. Y en Sí, ese usan de ese modo la información. la información. La verdad que lo mismo pasa con Facebook, también pasa. Hace mucho ya no era algo novedoso, ¿verdad? Ahora por lo menos Facebook da la cara, ¿verdad? Diciendo ese tema. O por ejemplo, qué sé yo, tener una conversación en el chat por X persona. Decir, quiero comprar tal cosa. Lo que hace Facebook, recopila esa información, mejor dicho, por WhatsApp, ¿verdad? Y te salta, ¿verdad? No sé si a usted le pasó eso. De repente vos abrís Facebook ya y te salta justo lo que vos escribiste así de repente por WhatsApp. ¿Entiendes? Ese por ejemplo, ellos ya sacan la información y también creo que Facebook también tuvieron ese problema que ellos vendían información y todo eso. Ese por un lado. Y también lo que quería acotar era de repente por el lado, por el gobierno mismo, que tuvo esa falla de hace un tiempo con el tema de la cuarentena, fue con este tema del PUTUBO. Sí. Regaló ahí la información. No sé si ustedes llegaron a tener, por ejemplo, en Excel, eso, todas las informaciones, número de cédula, nombre, apellido, con número de teléfono de cada persona. Tener razón, o sea, tener Y razón.
¿Y qué pasa? Hoy en día hay demasiado mucha gente de repente en la cárcel o gente asociada misma que se dedican a estafar a otras personas, hermano. Y los datos, todos esos datos que, viste, ahí de repente te dice, te llamamos para acreditarte tema de Putibón, bla, 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 te dicen, ¿no? Y ya saben todos tus datos, hermano, por ese lado. Ellos mismos, el gobierno mismo en su momento con el tema de Putibón facilitó datos, por ejemplo. Tener razón, sí. Así mismo fue, porque en ese Putibón justamente eso es lo que decían la gente. Espectacular son estos datos que de la cárcel vale estar llamando. Y exactamente lo que está diciendo Jorge también. Y eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Porque en la actualidad sabemos que hay muchísima gente que cayeron en eso, ¿verdad? Que están llamando en la cárcel. A mí muchísimas personas me llamaban y me consultaban sobre eso, ¿verdad? Y generalmente lo que aparecía era de Encarnación, de la cárcel de Encarnación, del Cerezo. De ahí lo que más llamaban a la gente, le estafaban. Y saben todito, como dice Jorge, oh, papaité, ven de datos, pues, tu Sí. movimiento y todo, ¿saben? Y otra cosita nada más que quería acotar. Según lo que tengo información, he visto de repente en una información es que hay o sea, hay tipo una organización, lo que no es lo a nivel de acá de país, ni a nivel de otro lado es. No me acuerdo que en la India creo que era. Desde ahí es donde empezaron a sacar el tema de la estafa, eso. No sé si ustedes llegaron a ver, por ejemplo, en YouTube suelen informar así de repente siempre esos casos. Y hubo lo acá en Paraguay también, de donde saltó lo también. Que de repente este tema de los giros y todo eso, ella ya tienen pues ya un esquema de cómo joder a la gente, ¿verdad? Actuar, sí. Actuar exactamente. Entonces, de repente hay gente que acá come y le pasa su comisión allá, ¿verdad? Algo así es. Pues ya, como te decía, este tema está todo esquematizado ya de cómo joder a la gente. Qué bárbaro. Y justamente ese es el riesgo de la tecnología. Vos sabés que yo también tengo muchísimo miedo de este tema. Inclusive en nuestra profesión también, vos sabés que ocurre. Lo que son entendidos en el sistema informático te van a hacer, no sé, impresionantes son. Hubo un caso donde falsificaron una resolución de un ministro de la corte. Imagínense, sacaron una resolución MAU, digamos, ¿verdad? Y entraron no sé en qué parte, ¿verdad?, de la corte y no sé en qué lugar de donde está haciendo la resolución del ministro, ¿verdad? Y de ahí vos sabés que sacaron esa información, sellaron, firmaron con todo con la firma del ministro y salió en libertad era un narco, cuando eso, no sé si ustedes escucharon. Pero te digo, son expertos en eso. Y yo tengo muchísimo realmente miedo de eso. No confío prácticamente tanto en la informática, digamos, ¿verdad? O sea que puede ocurrir muchas cosas, ¿verdad? Lo he entendido en el tema. Y es un poco vidrioso porque ocurren muchas cosas. Hablando ¿No? de en la parte política también, profesor, Sí. eh, con el tema de, justamente como dijo el compañero Jorge Argüello, Coque, todos le Mm, decimos Coque, ¿verdad? Por oye. costumbre. Mm, Eh, también pasó que al creador de Facebook también era que se le llevó, justamente eso era lo que mencionó, que tuvo problemas Facebook hasta hace poco, se le llevó a juicio y todas esas cosas, ¿verdad? sí. Lo que pasa es que hoy en día puede usar las redes sociales para poder, o sea, una persona puede aprovecharse de estos algoritmos y hacer publicidad de su campaña política, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Entonces a más personas les llega eso y a otros no y cosas así. Eso Ah, también pasa y que, por ejemplo, si vos tenés cierta ideología por las publicaciones que haces, ellos hay un algoritmo que ve qué clase de ideología va más contigo, entonces a vos te empieza a tirar más ese candidato, por ejemplo. Dios mío. Qué putas. No, y tiene que ser así, realmente, tiene que ser así. Prácticamente
no sé ya en qué va a terminar todo esto. Pero es impresionante la información y la forma en que ellos pueden actuar, sinceramente. Es complicadísimo este tema. Y yo no encuentro, hasta ahora no encuentro tanta seguridad en esto. Siempre dudo de eso, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos también, ahora todo por sistema, presentamos las demandas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, presentamos una demanda, cualquier demanda, no sé, por indemnización, cumplimiento de contrato, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ahí aparece un cargo, o sea que aparece ahí la fecha, la hora y el día que vos presentás. Y eso vos le tenés que notificar a tu contraparte, ¿verdad? Porque hay un plazo establecido en el código en la cual ellos deben contestar esa demanda, o sea que tiene que defenderse, ¿verdad? Hay un plazo. ¿Y qué es lo que pasa? A veces cuando el plazo pasa de ellos y no contesta, automáticamente pierde esa oportunidad de defenderse. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen es atrasar esa fecha. Yo no sé cómo hacen, ¿verdad? Pero ya hicieron. Atrasan esa fecha. Por ejemplo, tenía que presentar el 10 y no presentó. Y viene el 15 quiere presentar. Entonces no sé cómo hacen, pero presentan el 10 justito en la fecha. Ya pasó también ese caso en un juicio. Por eso es lo que digo que es un poco complicado ese tema. Los que manejan la parte informática van a hacer cualquier cosa. Eso casi estoy seguro. Y se presta para muchas cosas. Sin embargo, en el formato papel no hay forma, porque ahí te pone un feroz sello, escribe con bolígrafo, ¿verdad? La fecha, día y hora y ya no hay forma. En realidad Cambiar creo eso. que para todos los casos dentro de la informática hay algo que existe que es la auditoría de la informática, ¿verdad? Que tiene que velar que tanto las modificaciones dentro de ella sean base de datos o lo que fuese, queden auditadas, entonces a un futuro existen auditores externos y internos dentro de una empresa que justamente se encargan de velar esa información que no sea adulterada. Ah, Dependiendo de qué instituciones estén vinculadas es otro tema, si tiene esos controles y demás, ¿verdad? Pero eh, ese sería un mundo ideal dentro de una empresa. ya, eso. Y eso sería la forma de prevenir, por ejemplo, ¿verdad? Como está diciendo el compañero, que se tiene que hacer de vez en cuando, cada tanto, si es posible, mensual, quincenal, ¿verdad? Pero para qué vamos a ir lejos, siendo que el mismo sistema de identificaciones fue adulterado en tema de auditoría. Dios mío, sí, tenés razón también. Otro más que apareció ahí, una institución pública prácticamente del Estado. Identificaciones para más, cómo borraron del sistema esos, sus antecedentes y esos narcos. Impresionante. Y en el tema de la cárcel, pues son los mismos policías que consiguen los datos de las personas por parte de identificaciones. Ellos mismos Sí, consiguen y le pasan a los carceleros y ellos comisionan. y, estamos mal ya, sinceramente. No sé qué va a pasar todo de nosotros si seguimos así. Porque Pero justamente, tampoco es todo malo. Esa es la parte mala, ¿verdad? Del eh, tema de conversación de ahora. eh, Pero también está la parte que uno puede aprovechar, digamos, y de manera legal, por ejemplo, eh, a la hora de hacer ventas a través de Internet, si es que vos querés emprender algo. La verdad que estos algoritmos de Internet, por ejemplo, te benefician muchísimo. sí, sí, eso sí. Si vos querés abrir tu tienda, si vos querés vender, por ejemplo, hay compañero acá un compañero que es justamente Jorge, el que hace reparaciones, por ejemplo. Mm, Y él o sea, con un buen manejo de marketing de redes sociales, él puede llegar a vender muchísimo, tener muchísimos claro, clientes. eso Pero eso también. claramente le va a salir el anuncio de su tienda, le va a salir a la gente que busca más cosas de informática. Eh, ¿Entendés? Y eso, mis datos se van a lo que es y él paga por una publicidad. ¿Entendés? mm, O sea, Jorge paga por una publicidad y prácticamente paga para que le aparezca a la gente que busca más cosas informáticas. ¿Y en eso dónde se paga?
Eso se paga todo a través de la propia plataforma, profesor, de Facebook y Ah, también de Instagram. todo se Son paga. cosas, cuestiones de marketing, Mm, cuestiones de marketing ya son eso. espectacular. Y No, eso tiene también va, su profe, pro y su contra, eso es categórico. Ah, va también algo, esto va relacionado también con la clase anterior, ahora que me sí, estoy dando cuenta, y es sí, que justamente la clase anterior fue sobre el tema de las leyes que el país no está avanzando al ritmo de la tecnología. sí, Y, así por mismo. ejemplo, ahora Familiar saca su tarjeta Eco. Y con Eco puede hacer compra internacional y todas estas cosas, que es totalmente gratis. Te descargas una aplicación en tu celular y ya tenés prácticamente toda tu cuenta bancaria ahí, ¿verdad? Ala, Y incluso puedes cargarte saldo, puedes cargar tu tarjeta Yaja, todo esto. Y esto claramente no está muy regulado tampoco por incluso pagar Uber, todo esto. sí, sí, Y como te digo, puede hacer transacciones de incluso con criptomonedas. O sea, si alguien que está con criptomonedas, por ejemplo, puede ya directamente pasar esa criptomoneda a dólar y de ese dólar pasar a la cuenta bancaria. Y eso, por ejemplo, no está, el país todavía no está regularizando muy bien eso. claro, Entonces totalmente no. uno se anota como comisionista nomás, por ejemplo, en páginas como, hay una página que se llama Hotmart, que es también así de estos, de vender cosas de internet y vos agarrás y cobras una comisión. Y aplicando todo este marketing de redes sociales, eso te puede hacer cerca de $1,000 al mes más o menos, Ah, con mucho. buen marketing, con buen manejo de marketing. Mm, ah. Y Profe, para mí que ya nos desviamos, ya podemos avanzar con la clase. sí, Bueno, bueno, ya no estamos viendo mucho realmente, sí, profesor. Esto iba no, con la pues clase está anterior, nomás, por muy, eso dije con está la clase muy, anterior, que no para mí hay una es, regularización sí, buena sí, todavía. sí, pero está muy interesante, sinceramente, a mí me sirve muchísimo esas informaciones que me están dando usted, facilitando usted, porque yo más bien estoy en la parte legal, ¿verdad? Como le digo, y la parte informática es totalmente otro mundo para mí. Y así cuando escucho cada vez me sorprendo más. Pero bueno, eh, vamos a ir luchando. Bueno, vamos a seguir entonces eh, con nuestra lección. Hablamos de los datos, datos personales. Ya tenemos ya la protección de nuestra constitución, ¿verdad? Ahora, ¿qué se entiende por dato? Dice, es la noticia, el antecedente cierto que sirve como punto de partida para la investigación de la verdad. Ese es el dato, dato de cualquier cosa o de una persona. El dato como tal no puede poner en peligro la intimidad de las personas. O sea que datos personales, por ejemplo, ¿verdad? No sé, a ver, nombre, apellido, qué sé yo, ¿verdad? Esos son datos que no perjudican una vez que vos le facilite a la persona, porque no está todos sus datos históricos, digamos, ahí, ¿verdad? O más informaciones. El dato tal no puede poner en peligro la intimidad de las personas. Ahora la información sí, dice, ¿verdad? Ahí ya cambia, ¿verdad? La información. La información dañina es aquella que reúne los presupuestos siguientes. Que daña, aquellas informaciones que dañan. A. La información tiene que ser susceptible de tratamiento automatizado o estar contenida en un soporte susceptible de tratamiento automatizado. Esa es una de las condiciones para que puedan dañar. La información tiene que elaborarse mediante un procedimiento informático e identificar al titular de la misma. ¿Quién está haciendo eso? El manejo de la información tiene que ser no autorizado. Eso, por ejemplo, también hoy en día, por ejemplo, alguien quiere saber tu estado civil, ¿verdad? Eso no aparece en cualquier lado, ¿verdad? Una tercera persona extraña no va a poder acceder sin tu autorización o consentimiento. Vos te van al registro civil central, por ejemplo, quieres saber eso y no te van a dar, ¿verdad? Se necesita una autorización del titular
firmado con fotocopia de cédula para que te puedan dar esos datos. O de lo contrario, por orden judicial, ¿vale? Ordenado por un juez. En esos casos sí te dan esas informaciones. Bueno. El derecho fundamental de las personas en lo que respecta a la protección de los datos de carácter personal radica en la posibilidad de permitirle controlar sus datos, evitar el tráfico, poder disponer de ellos. Ese es el objetivo, ¿verdad? No publicar. Bueno, acá hay una parte de la Constitución Nacional que habla de las habeas data, ¿verdad? O sea, haber datos, digamos. El artículo 135 establece la garantía de la habeas data y dispone. Vamos a ver qué significa. Toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Cada uno puede acceder a sus datos, ¿verdad? Ya sea financiero, pero solamente personal, en forma personal. Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación, la destrucción de aquello si fueren erróneos o afecten ilegítimamente sus derechos. ¿Qué ocurre? A veces, por ejemplo, existen, por ejemplo, antecedentes de una persona que no corresponde al mismo titular, ¿verdad? O sea que son homonimias, ¿verdad? Vos te vas de repente a solicitar tu antecedente y aparece ahí que vos tenés antecedente judicial, ¿verdad? Pero vos nunca tuviste ni un solo caso de denuncia. Y eso está registrado, ¿verdad? En la parte de antecedentes judiciales. Y para eso sirve el habeas data. Vos presentás un juicio de habeas data invocando, ¿verdad?, esa homonimia que vos nunca tuviste ninguna denuncia, ni un solo hecho ilícito, ¿verdad? Y automáticamente se tiene que borrar eso del sistema. Profe, Sí. un comentario más este tema Sí. de habeas data. Sí, Se utiliza también para lo que es el tema del Inforcom. también. Sí. Muchísimo se utiliza eso. Porque ellos tienen tus datos sin tu permiso. Es más, informan, ¿verdad? Informan, eso es lo peor, ¿verdad? Informan. Y se utiliza muchísimo la data para eso también, para subsanar eso. Y limpiar. De hecho, profe, existen documentos que son, por ejemplo, Infomercio, que son algunas listas de WordCheck y OFAC, que son Sí. listas restrictivas o blacklist, vamos a decirle, que existen y son de público conocimiento, por ejemplo, para la CNB, para buscar justamente si hay alguna prevención para el lavado de dinero o cosas así que se utiliza hoy en día en los bancos, ¿verdad? Ah, sí. Los bancos también prácticamente manejan todos tus datos, ¿verdad? Ellos creo que hay luego no sé si hay alguna resolución sobre eso. Ellos intercambian datos entre banco y banco, ¿verdad? Y manejan todos tus datos y eso. Sí, Entre porque ellos se pasan entre esa ellos, información. sí, y eso es lo que tendría que estar regulado, que en nuestro caso es la CNE, ¿verdad? Que Sí. tendría que estar velando por esas informaciones y porque justamente existen cumplimientos de normas dentro de lo que es incluso el lavado de dinero, que es el PLA, que actualmente es prevención del lavado de activos más que otra cosa, y se velan ciertos factores que tiene que cumplir sí o sí un banco o una entidad financiera como mínimo. Exactamente, sí. Y eso faltan reglamentar como para más seguridad, exactamente. Bueno, seguimos. Información de carácter privado. La ley 1682 dice, hace de la disposición constitucional establecer. Habla del artículo 8. Toda persona podrá acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, sobre su cónyuge, sobre la persona que acredite que se hallen bajo su tutela o curatela. Sabemos que es tutela y curatela, ¿verdad? O sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público, entidades que suministran información sobre solvencia económica y situación patrimonial
así como conocer el uso que se haga de lo mismo a su finalidad. Entonces, cualquier persona, o sea que en forma personal, puede acceder a esos datos personales. Y como acá dice, también bajo su tutela o curatela. La tutela sabemos qué es, o saben qué es la tutela. No muy bien, profesor. ¿Puede Mm. explicar? Sí, la tutela es cuando un menor de edad no tiene representación de una persona adulta, ¿verdad? Por ejemplo, una criatura que es incapaz, por ejemplo, ¿verdad? O no tiene padre, falleció su padre, entonces se le nombra una tutela a ese menor para que pueda administrar sus bienes, por ejemplo. Esa es la tutela cuando es menor de edad. Debe tener un representante, ¿verdad? Y la curatela es cuando la persona ya es mayor de edad y no puede disponer por A o por B motivo de sus bienes. O sea, tiene alguna incapacidad, ya sea incapacidad física o incapacidad intelectual. Entonces no puede disponer de esos bienes y para eso se le nombra un curador o curatela también se le llama. Viste, por ejemplo, los que están bien, por ejemplo, perdón, los que no están capacitados, eh, digamos, intelectualmente no puede firmar ningún documento, ¿verdad? Porque es nulo, justamente porque está incapacitado por A o por B motivo. Y en ese caso se le nombra el curador, que es su representante, para que pueda acceder a eso, realizar cualquier contrato, venta, lo que sea, ¿verdad? No sé si quedó claro eso o... Sí, profesor, bastante claro. Bueno, seguimos. Datos personales públicos y privados. Vamos a ver. Los datos personales se clasifican de conformidad con la mayor o menor grado de secreto que los rodee en razón de su propia naturaleza, a su confidencialidad. Así tenemos que los datos personales pueden ser públicos y privados. ¿Cuál, por ejemplo, quiere ser datos personales públicos, por ejemplo, que nosotros conocemos? Podría ser, profesor, el tema del RUC, que vos podés buscar si la persona si está con el Es, registro de contribuyente. claro, exactamente. Es uno de los ejemplos, ¿verdad? Del RUC. IPS también. Los asegurados. Para votar también. Justicia electoral, ¿verdad? Ahí también está todo lo. Justamente hoy me dijeron así, no sabía eso, pero yo lo que sabía es SET, IPS y ahora me dijeron hoy justamente justicia electoral. En un segundo conseguía los datos de esa persona. Y esos son datos personales públicos, ¿verdad? Que podemos acceder sin ningún inconveniente. Bueno, pero siempre se refiere a datos que se refieren a aspectos personales de los sujetos de derecho con características que definen al entorno y a la convivencia social de la persona, así como a ellas mismas. Agregando a los compañeros. Estos datos ya sea se trate de datos susceptibles de ser tratados por medio automatizado o que se encuentren en soportes informáticos. Afectan en mayor o menor medida a aspectos personales del individuo, a su intimidad. Son datos propios de ese individuo y están elevados a la categoría de personalísimo. Forma personal. Pues entra en la esfera y en el ámbito del único poder de decisión y disposición sobre ello, el de su titular. Él puede decidir o autorizar. Y aquí tenemos, son datos personales públicos, aquellos conocidos por un número cuantioso de personas. Es lo que está diciendo el compañero, por ejemplo, la SED. Sin que el titular pueda saber, en todos los casos, la fuente o forma de difusión del dato. Puede impedir que, una vez conocido, sea libremente difundido dentro de los límites del respeto y la convivencia cívica. Y antes con Pepe ya hacen de Boí cuando pedimos, ¿verdad? Solamente sus datos personales, número de cédula, nombre completo y eso nomás, generalmente. Los que figuran también en esos datos.
Son datos personales privados. Aquello que tiene regulada y tasada la situación en que las personas se encuentran constreñidas a proporcionarlo o a ponerlo a conocimiento de terceros, siendo la conciencia social favorable a impedir su difusión y respetar la voluntad de su titular de mantenerlo en secreto. O sea que hay cosas que se puede publicar y otras cosas no. Revelación de datos de las personas físicas y jurídicas. ¿Cómo se puede revelar? Los datos de la persona física o jurídica individualizada que revelen su situación patrimonial, su solvencia económica o el cumplimiento de sus obligaciones comerciales y financieras podrán ser publicados o difundidos solamente en estos casos. Cuando esa persona hubiera otorgado autorización expresa y por escrito, como le dije, para que se obtenga datos sobre el cumplimiento de sus obligaciones no reclamadas judicialmente. Eso es cuando una persona no se le solicita por orden judicial, ¿verdad? Así en forma particular entre las partes, ¿verdad? Con su autorización, como les dije, para ir a retirar un certificado de matrimonio, por ejemplo, o un certificado de nacimiento. Entonces, la persona le otorga una autorización a otra persona extraña para que pueda retirar, con su consentimiento. Cuando se trata de informaciones o calificaciones que entidades estatales o privadas deban publicar o dar a conocer en cumplimiento de disposiciones legales establecidas. Cuando la ley misma establece que se puede publicar, ¿verdad? La ley misma le otorga esa facultad de publicar. Cuando no consten en las fuentes públicas de información. Dice. También sabemos que por orden judicial sí o sí se puede solicitar todas las informaciones habidas y por haber. Por ejemplo, cuando queremos saber si una persona tiene algún bien, si tiene fondos, porque en los bancos, por ejemplo, nosotros nos vamos y le decimos, don Carlos tiene su caja de ahorro acá, no te va a dar, ¿verdad? Entonces, solamente esos datos, o sea, esas informaciones te pueden dar por orden judicial, ¿verdad? Puedes solicitar al juez, le envía un oficio al banco y te emite todos los datos que oje. Los datos personales privados se conocen también con el nombre de datos sensibles y nuestra ley emplea exactamente esa terminología. Dice. Datos sensibles. ¿Alguna consulta? ¿Hasta ahí? Está bien, profesor. Bueno, seguimos entonces. Principio constitucional y normativa vigente. En el Paraguay, la Constitución Nacional, entre los derechos, deberes y garantías consagrados, se refiere a la expresión de la personalidad de los términos siguientes. Toda persona tiene derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen. Se garantiza el pluralismo ideológico, ¿verdad? Cada uno es libre, ¿verdad?, de expresar lo que quiera. Mientras que no afecte a terceros, ¿verdad? Bien. Porque después a veces empieza ya sobrepasar de hablar sobre una persona específica y le afecta a esa persona, ¿verdad? Entonces ahí ya entra la parte judicial, digamos, que se puede también, ustedes suelen escuchar la difamación y calumnia, injuria y todo eso, ¿verdad? Entonces también ya porque perjudica a la persona o puede perjudicar esa palabra que dijo contra esa persona, porque le dañó en su imagen o qué sé yo, si es una persona conocida, entonces tiene el derecho de defenderse también ahí. Lo único que no se le puede denunciar son los parlamentarios, porque ellos tienen fuero, ¿verdad?, que puede decir lo que quiera. Pero una vez aforado, sí, ya se le puede denunciar también. A pesar de la libertad de expresión y de prensa, quedan expresamente garantizados por el artículo 26 de la Constitución Nacional, no pudiendo ni debiendo entenderse por encima de la intimidad de las personas, ¿verdad?, los periodistas. Por eso, prácticamente, ellos hacen lo que quieren, como se dice el quinto poder. Ellos publican
hacen lo que quieren. Yo justamente le había denunciado al diario, el diario ABC Color, Última Hora, creo que, por una publicación que ellos hicieron de dos mellizos menores de edad. Le cuento nomás, ¿verdad? Ya que estamos en esto, ¿verdad? La publicación de la imagen y eso. Y tuvo que indemnizarle a mi cliente porque la imagen de los menores está prohibido publicar, ¿verdad? Por ley. ¿Y ellos qué hicieron? Agarraron, fotografiaron a los dos mellizos y cuando eso era Lugo el presidente, ¿verdad? Diario Crónica era que le denunció. Y le pusieron dos bigotes para parecerle madre, ¿verdad? Y eso sabemos que está prohibido, ¿verdad? Menores de edad está totalmente prohibido publicar, ya sea su imagen, fotografía, datos sobre ellos, todo está prohibido. Y le tuvo que indemnizar a mi cliente, ¿verdad? No, no mucho, pero le tuvo que indemnizar. Me dio la razón el juzgado. A modo de anécdota nada más. Bueno, no pudiendo ni debiendo entenderse por encima de la intimidad de las personas, como normalmente se hace, puesto que de conformidad al artículo 33, la conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público establecido en la ley a los derechos de terceros, está exenta de autoridad pública, dice. ¿Verdad? O sea que mientras que no afecte a terceros, todo está bien. Y si está exento de autoridad pública, con más razón entendemos que la exenta de los medios de comunicación que, jugando el morbo y la debilidad de la conciencia de las masas, distorsionan los hechos y situaciones sin más propósito que el económico. Y para hoy más para la medio de prensa mío publicada a favor de quién. ¿Verdad? La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. Ya habíamos hablado de eso. La Constitución Nacional garantiza el derecho a la protección a la intimidad, la dignidad y la imagen privada de las personas. Ese también es otro tema, por ejemplo, de estos, como es Facebook, ¿verdad? A veces algunos alzan la imagen y le escrachan, ¿verdad? Seguramente suelen escuchar, ver ustedes eso, ¿verdad? Y eso está prohibido por ley. Pero es un poco difícil nada más de comprobar. ¿Por qué? Porque hay muchos perfiles falsos que alzan, ¿verdad? Porque como dice acá, tiene que individualizar a la persona. Y ahí es lo que se complica. Yo no sé cómo se puede saber exactamente quién es el nombre de esa persona, porque para que vos puedas iniciar una demanda contra esa persona, tenés que tener el nombre y apellido de esa persona. Yo no sé si hay forma de saber eso. ¿Qué Sí, opinión vos te hay mereces sobre eso? forma Sí, en delito informático ahora, sí, delito informático, ellos lo que ven primeramente es la IP de donde se hizo el posteo, lo primero que hacen, de ahí empiezan a rastrear las cuentas que se vincularon dentro de esa IP. Y de ahí es donde ellos sacan su conclusión, ¿verdad? Ponerle, qué sé yo, justo yo hice la cuenta falsa y coincide el IP, o sea, en mi casa, ¿verdad? Y ahí de ahí ve, por ejemplo, cuántas cuentas que yo ya metí, ¿entendés? Y más o menos así es donde ellos sacan, más o menos, individualizar. sí, individualizar a las personas. Pero yo Profe, digo, ¿qué pasa también, si... Sí, ta- Jorge. también sucede que, por ejemplo, últimamente a mí me pasó dos casos, ¿verdad? Que tres luego ya porque encontré uno de paso, que Sí, fueron dos casos así indistintos, ¿verdad? sí, Que me mensajearon dos amigas mías y me sí. dijeron, mira, mi foto alguien filtró todo en internet. Ah, Y eso, y vos no podés hallarle a la persona en sí. Y a veces sí que publican acá, después publican en otro lado y después en otro lado. Y, y así, y de repente se vuelve ya, parece que es incontrolable. incontrolable, ¿verdad? Y tengo una amiga que fue ahí
por noviembre más o menos, que Sí, le dijeron, mira, pasa esto a la fiscalía directamente. ala. Y en la fiscalía ya se encarga, pero mira, ya estamos en mayo y todavía no se resuelve su caso. Y todavía yo sigo entrando a esos enlaces, ¿verdad? Que yo le pasé todos los enlaces, mira, acá también se publicó, acá también se publicó y acá también, porque me dice, ayúdame a buscar en dónde Sí. también se publicó estas cosas. Ah, Porque yo pues sé de informática y ellos sí, no, muchas veces no manejan, entonces me dicen, claro. ayúdame a ver dónde más se publicó esto. Sí, Y yo sí, le digo, mira, acá tenés tu enlace, pasarle toda la fiscalía sí. y así. Y de repente buscando también así encontré de otra amiga más también que le estuve avisando que pasó eso Qué- y eso. Y a veces mm, ese Google Fotos, eso sacan todo, te hackean por así decirlo entre comillas, te mm. sacan todo y Google Fotos te guarda tu foto sin que vos te enteres. Dios mío. Y Sí, eso. sí, es muy difícil de comprobar, es muy cierto eso. Es más, todavía la fiscalía y eso no te van a hacer tanto caso porque son casos menores para ellos, ¿verdad? A no ser de que vos contrates un abogado particular como querellante y que le esté hincando a la fiscalía o que le arrimen esas informaciones que vos estás diciendo. De lo contrario, va a estar ahí, o qué tal vez. ¿Cómo, profe, me puedo volver a repetir esa parte? Porque como te dije, yo esto le puedo pasar otra a estas personas afectadas y les puedo estar... Sí, generalmente, viste que la acción penal pública, existen dos formas, acción penal pública y acción penal privada. La acción penal pública es cuando la fiscalía se encarga de investigar los hechos, ¿verdad? Están establecidos en la ley, ¿verdad? ¿Cuáles son los hechos que puede investigar la fiscalía? Y la acción privada entre las partes, ¿verdad? Yo inicio, le demando a fulano y ya está. En este caso, uno hace la denuncia a la fiscalía y cuando no son casos así muy graves, digamos, porque hay miles de casos que entran al día, homicidio, violación, que esto, que aquello, ¿verdad? Y requieren urgencia de hacer esos trabajos, entonces ellos siempre dejan de lado los menos gravosos, digamos, ¿verdad? Para esos casos siempre se contrata un abogado querellante o un abogado particular que lleva el caso conjuntamente con la fiscalía. Es un caso fundamental ahora que estoy yo llevando de una invasión de inmueble en Itagua. Hizo la denuncia mi cliente ahora ya, hace 2 años atrás. La misma cosa que está diciendo Jorge. 2 años atrás nunca hizo absolutamente nada. Nunca movió. Se quedó ahí. Y después le dijo, se fue, mi cliente ahora le dijo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es lo que no hacen? ¿Por qué es lo que no investigan? Cada día va construyendo más la casa en mi terreno, ¿verdad? El señor tiene todo su título, todo completo, ¿verdad? Y le dice, bueno, te voy a decir bien sincero, contrata un abogado para que se te pueda hacer caso. Así mismo le dijo. Y como te digo, ahora me contrató a mí y yo estoy ayudando y haciendo todas las gestiones que la fiscalía tiene que hacer, pero no hacen. Por eso es importante contratar un abogado querellante. Querella adhesiva se llama eso. Eso es lo que tenés que tratar de decirle a tu compañera si tiene posibilidad, ¿verdad? Contratar un abogado particular para una querella adhesiva. Y eso sí, ahí sí la fiscalía se va a mover. De lo contrario va a estar siempre ahí. ¿O qué tal? Muchas gracias, profesor. Bueno, eso salimos un poquito del tema, como dice Jorge. Ya llegué a tu eso. Sanciones establecidas en el Código Penal. Allá hablamos de sanciones o de penas. El Código Penal en su artículo 143 se refiere a la lesión de la intimidad de las personas, castigando este tipo penal con una pena de multa. Dice nada más. Solamente multa. Difamación y calumnia es invasión a la intimidad de las personas. Se calumnia. Entonces, vos iniciar una demanda y te tiene que resarcir. O sea que vos solicitas el resarcimiento de daño porque te afectó a vos en tu vida personal, tu vida íntima. El artículo hace alusión a la directa a la exposición pública de la intimidad de las personas, de su vida familiar, sexual y estado de salud.
dijo por mí que yo estuve, no sé, robando tal cosa, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esa es una invasión a la intimidad de las personas. Y eso se sanciona con una multa. Y de acuerdo a la gravedad también del caso. Luego dice el artículo 143 del mismo Código Penal: lesión de la intimidad de la persona. El que ante una multitud o mediante publicaciones pusiera la intimidad de otro, entendiéndose como tal la esfera personal íntima de su vida y especialmente de su vida familiar o sexual o su estado de salud, será castigado con pena de multa. El segundo artículo, inciso, cuando por su forma o contenido la declaración no exceda los límites de una crítica racional, este quedará exenta de pena. O sea que tiene que afectar a la persona, ¿verdad?, para que pueda tenerse en cuenta como invasión. No es también por hablar nomás, si decir algo, ¿verdad?, ya directamente uno le va a demandar, qué sé yo. No, tiene que reunir esos requisitos también. Tercero, cuando la declaración, sopesando los intereses involucrados y el deber de la comprobación que según las circunstancias incumba al autor, sea un medio adecuado para la persecución de legítimos intereses públicos o privados, ella quedará exenta de pena. O sea que si da una información, por ejemplo, que, no sé, está diciendo, ¿verdad?, que esa persona es acopiador o distribuidor de droga, por ejemplo, eso no afecta, ¿verdad?, porque es de interés público. Entonces, en ese caso no hay invasión a la intimidad de las personas. Bueno, principio de la protección de datos. Son tres. Principio de pertinencia. Este principio indica que los datos recabados deben ser proporcionales al fin para el cual son requeridos, así como congruente y suficiente para dicha finalidad. No será pertinente el dato que no aguarde vinculación con el objeto buscado. Si vos solicitas algo, exactamente tiene que dar lo que vos pedís. Principio de exactitud. Este principio hace alusión a la actualización de datos de carácter personal, de tal forma que los datos reflejen la veracidad y situación real y actual del titular. Cuando vos pedís el nombre del... o sea, que la información de una determinada persona, por ejemplo, en el banco o en registro público, si tiene una propiedad a su nombre, para embargar esa propiedad, ¿verdad?, te tiene que dar exactamente lo que vos solicitas. Principio de consentimiento. El consentimiento del interesado para el tratamiento de su dato personal, salvo que la ley disponga otra cosa, que se pone la limitación por el titular de los datos, definiendo el mismo nivel de protección a lo que requiere someter, ¿verdad? Exactamente para tal fin se solicita eso. Tiene que estar bien establecido y especificado. Derecho de las personas en cuanto al tratamiento automatizado de sus datos, ¿verdad? Los principios enumerados convergen en un punto similar, en puntos similares, y requieren el reconocimiento de derechos, mediante cuyo ejercicio el titular de los datos puede tener efectivamente la protección perseguida. Por tanto, los derechos de las personas en cuanto al tratamiento automatizado de sus datos son, creo que son dos, no me equivoco. A ver, sí, son tres, creo. La protección de datos. 1. Derecho a la autodeterminación. La persona tiene la facultad de decidir cuándo y cómo está dispuesto a permitir que sea difundida su información personal o difundirla ella misma. Esto, por ejemplo, ocurre también en el tema de... Viste que cuando nosotros solicitamos un préstamo, firmamos un contrato, ¿verdad?, ya sea en el banco o en la cooperativa. Y ahí abajo ya dice: en caso de incumplimiento, esto permito a meter mis datos en el Inforcon, no sé qué dice. Algo así dice, ¿verdad?, la letrita pequeñita, ¿verdad? Pero nosotros nunca leemos eso. Porque después de ir es hoy nada. Y entonces la mayoría de la gente, ahí ya automáticamente ellos te imponen eso. Te guste o no, o si no me inde la firmación o la... que tu dato va a estar en Inforcon, entonces no te dan nomás. Seguramente ustedes vieron ya en algún lugar eso, en algún contrato donde dice: en caso de incumplimiento,
eh, le permite a esa persona que su nombre figure en la estadística de Infofor. Y por eso ahí está autorizando. Bueno, derecho de información. La persona está facultada a acceder, a controlar y a conocer la información y los datos que sobre sí misma, eso ya hablamos, sobre su cónyuge, también ya hablamos. Eso es el derecho a la información que tiene una persona. El derecho a la rectificación también ya hablamos, ¿verdad? O cancelación del interesado en caso de que los datos sean inexactos o cuando hayan dejado de ser necesario o pertinente para la finalidad para la cual hubiesen sido registrados. Por ejemplo, la inhibición general de bienes en el registro público. Eso se inscribe. Conoce que es la inhibición, ¿verdad? Inhibición. Conoce el significado de inhibición. Sí, profesor. El que está en, o sea, inhibición sería tipo embargo, creo que era. Sí, inhibir, exactamente. Tipo embargo. Cuando vos inicias una acción judicial, le demandás a una persona por un préstamo que hiciste y nunca te pagó más. Vos solicitas informes, como todos estamos diciendo, esos informes en el banco, la cooperativa, registro público, registro automotor, para que te envíen si existe algo a nombre de esa persona, para que pueda embargar, ¿verdad? Y llevar al remate. No tiene nada. Va a vetar no recogerá. Por ir a IBA, su va a vetar. Entonces lo que haces es inhibirle a esa persona. ¿Y qué significa eso? Que su nombre figura en una estadística en el registro público. Hay un lugar donde se llama registro de inhibición. Esa persona, al figurar ahí su nombre, durante 4 años no puede vender, no puede comprar, no puede hacer absolutamente nada a su nombre. Esa es la inhibición, ¿verdad? Queda registrado ahí su nombre, ¿verdad? No puede comprar, no puede hacer préstamos, no puede, y ahora no puede inclusive salir del país si vos estás inscrito en el registro de inhibición. Esa es una forma de defender al acreedor también, por un lado. Entonces cuando pasa ese, como dice acá, cuando pasa ese tiempo, sí ya puedes solicitar que se levante de ahí la inhibición de tu nombre. Porque existe un plazo. Flujo de datos transfrontera. Las computadoras no solo almacenan y procesan datos, sino también se los transmiten entre sí. La combinación de informática con telecomunicación. Se ha desarrollado más allá de toda posibilidad el control Internet. Es una red mundial de comunicaciones que interconectan cada cantidad de otras redes y subredes. ¿Qué son las subredes? ¿Qué sería, por ejemplo, las subredes? Ustedes seguro conocen eso. Jorge Argüello. No entendí la pregunta, no, profesor. Por eso. Sí, ¿qué son las? Acá dice, ¿verdad? Interconecta una cantidad de otras redes y subredes. Hablamos de acá dice de Internet. ¿Verdad? Y las derivadas serían. Las derivadas. Sí. Las derivadas de las redes, ¿verdad? Por eso dice subredes. ¿Verdad? De tal suerte que hoy es posible tener al alcance de la mano toda la información disponible sobre la necesidad, lo que necesitamos investigar. No solo la existencia en base de datos con la que estemos vinculados, sino la que puede hallarse en base de datos de acceso público en cualquier parte del mundo. Ya sabemos, Internet es candidato para ver. Inclusive ahora en la facultad, dice que nosotros tenemos nuestro código, ¿verdad? Nuestras leyes, y eso está todito ya en Internet, y los estudiantes ya no compran más prácticamente los códigos, ni los libros. Libros sí, ¿verdad? Pero códigos ya prácticamente entra ahí y ya tenés todo.
La extrema facilidad con que la información transita a través de la frontera de los estados trae aparejada problemas económicos, políticos y jurídicos. No, a modo de comentario nada más. En derecho informático, estos problemas se agrupan bajo el nombre de flujo de datos transfrontera. Así se lo llama. Y se clasifican en flujo de información científica y técnica, flujo de información económica y social, flujo de información educativa y cultural, flujo de datos comercial y financiero y flujo de información administrativa, flujo de relativos a la seguridad y a la información. Supuestamente estos datos lo que están permitidos, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. Cualquier cosa vos podés encontrar ahí. Ahora bien, conflicto de leyes y jurisdicciones en materia de protección de datos de carácter personal. Cuando existe conflicto. La mayor parte de las reclamaciones que traen causa del tratamiento informatizado de datos de carácter personal tiene un origen extracontractual. Nace en el momento del hecho. ¿Qué son los contratos extracontractuales? O sea, para la redundancia, contrato extracontractual. Los contractuales, ¿saben? Contratos que firmamos entre las partes, ¿verdad? Los contratos. Cada uno pone sus condiciones, ponemos las cláusulas y estamos de acuerdo, firmando. Y lo extracontractuales, ¿qué sería, por ejemplo? Como dice acá, nace en el momento del hecho. Ayer estaba diciendo, dando un ejemplo de eso, Jorge Luis Morínigo. Eso de aceptar términos y condiciones. Exactamente. Esos son los contratos extracontractuales. Al darle, no sé, el ok, automáticamente ahí ya, como dice Jorge ayer, ya está firmando un contrato con ellos. Extracontractuales. Esos son los contratos extracontractuales. La precisión del tribunal competente se hará con arreglo a las reglas que se detallan. Normalmente el hecho dañoso se produce en el país donde radica la base de datos, pero no tiene por qué ser siempre así. Ejemplo, la recolección de los datos se produce en Paraguay, pero su ulterior almacenamiento informático en un fichero cito en Buenos Aires, dice. El lugar del daño es tanto como Paraguay y Argentina. Acá solamente da una comparación, ¿verdad? ¿Dónde se debe plantear este conflicto, ¿verdad? O una solución a este conflicto? Si es en donde se encuentra la base de datos o donde se recopila la información. Y acá dice que tiene que ser los dos, en los dos países, digamos. Acá como da el ejemplo Paraguay y Argentina. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan sobre eso ustedes? ¿Dónde está el problema? Por ejemplo, esa pornografía infantil, por ejemplo. Eso ocurre, a veces ocurre acá en Paraguay. Y también ocurre en otros países. ¿Y cómo eso nosotros podemos saber quién es el culpable ahí? ¿Lo que está lo que radica en la base de datos o lo que recopilan esa información? Lo que recopila la información. Lo que recopilan. ¿Verdad? Puede ser lo que recopilan. Porque no sé si ustedes escucharon que había muchos que se le detuvieron acá a muchas personas. Creo que principalmente era uno, ¿verdad? Que entraban en esos enlaces de pornografía infantil. Pero eso ellos identificaron de Estados Unidos, creo que identificaron a esa persona acá en Paraguay. Y se le tuvo que procesar por eso. Porque solamente veía esos videos, ¿verdad? Yo no sé cómo lo que saben, es impresionante cómo es la tecnología, ¿verdad? Cómo ellos identifican a esa persona de ese celular
A lo mejor, como dijo Jorge hace rato, por el tema del IP y todas esas cosas, ¿verdad? Le ubican a esa persona. Hay Y veces también, profesor, que son en grupos en grupos también. en donde ahí está. Por ejemplo, hace poco salió en el noticiero que en un grupo de, no sé, era uno así como WhatsApp, pero no sé cómo se llama. Ah, Y ahí estaba el número del teléfono también de la persona. de la persona. Entonces directamente ya pueden Le identifican por su identificar, número. ahí ya le identifican por el número o quién es el propietario del número y Mm, ahí ya dan con la persona. exactamente. Y en estos casos, como yo creo que tanto el lugar donde la persona que alzó como la persona que vio, ¿verdad? Ambos son responsables en este caso. Y se le procesó a esa persona. Bueno, en cuanto a la competencia judicial de conformidad con el sistema nacional, la competencia judicial internacional se encuentra regulada por nuestro Código de Organización Judicial, ¿verdad? En su artículo 17. Y dice, en las acciones personales será competente el juez del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación. O sea que en el contrato, generalmente en el contrato se establece, dice, en caso de incumplimiento se someterá a las jurisdicciones de Asunción, por ejemplo. O en caso de incumplimiento del contrato se someterá a las jurisdicciones de Ñemby. Así se especifica en el contrato. Para el cumplimiento de la obligación. Y a falta de a elección del demandante, dice, o sea que la persona que va a demandar. El domicilio del demandado o el lugar del contrato, donde se realizó el contrato. Eso ya queda a criterio del demandante, la persona que va a demandar. Y hasta ahí es nuestra lección de hoy había sido. Está entonces, profesor. ¿Cómo? Está entonces, profesor, porque hasta ahí es la lección de Sí, este. hasta ahí es la lección, sí, hasta ahí es la lección. Un poco extenso esta lección 2, pero como le digo, está muy interesante nuestra clase. Bastante productiva, principalmente para mí que estoy conociendo muchas cosas a través de ustedes también. Porque como les digo, se esfuerza y más la tecnología, porque no crecí con esto, ¿verdad? Y todo un tema es. Hoy justamente me fui otra vez acá en el juzgado de San Lorenzo para sortear un caso. Ahora se hace por sorteo por sistema. No hay caso para sortear. Había una parte que yo no sabía, ni tampoco el que me estaba haciendo sabía. Era una parte que se tiene que entrar en un juicio sumario, se llama el juicio que yo iba a presentar sobre una restitución de un menor. Y no puedo hacer. Tuve que llamar allá en la central y ahí recién me indicaron cómo tenía que hacer. Pero es complicado, o sea, bueno, para mí, para ustedes seguramente es fácil. Y bueno, ¿no hay alguna consulta, pregunta, alguna aclaración, acotación que quieran hacer? Y por ahora está todo claro, profesor. Bueno, excelente. Las mujeres no aparecen luego, no hay pero mujeres entre ustedes. Hay, profesor, pero están trabajando todavía. Están trabajando. Ah, bueno, perfecto. Muchos no ingresaron en la clase hoy. ¿Cómo se ve? 2, 4, 6, 7, 8 nomás. Sí. Había como 13, 14, pero ahí había. Sí, por ahí había la vez pasada. Ayer creo que era así también. Mucho más entrado. Y bueno, entonces si no hay más consulta, hasta aquí en nuestra clase de hoy y mañana continuamos con la lección 3. Si no tiene más consulta. Ninguna, profe. Ninguna. Por la Muy clase. bien. Excelente. Entonces nos reencontramos nuevamente mañana. Dale, profesor. Buenas noches para todos. Dale, profe, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor.